Muy buenos días. Voy a hablarles sobre mi tema de investigación que lleva por nombre Caracterización de microorganismos en el cultivo de fresa bajo distintas clases de tierra del Valle de Zamora, Michoacán. Mi nombre es el ingeniero Diego Fernando Orozco Ramos. Este trabajo está bajo la dirección del doctor Juan Florencio Gómez Leiva y el doctor Miguel Ángel Segura Castellán. Bien, el mapa de la producción de fresa es conformado por 5 estados que son los de mayor producción: Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Michoacán. Este último aportando el 67% de la producción, esta en 10,000 hectáreas, generando 12,000 empleos fijos y más de 100,000 empleos anuales. Estos tienen el 80% de ellos los producen mujeres. Además, le da la característica de toda esta producción de darle el título a México de ser el cuarto productor mundial. Bien, la producción de fresa en los últimos 12 años habíamos tenido incrementos considerables, no solo en Michoacán, en todos los estados también. A partir del año 2017 comenzamos a tener decrementos, estos por las condiciones diferentes que se han suscitado, como lo es la epitafia por secadera, en específico por el agente causal del neopestaloteo. Bien, esta enfermedad la produce un consorcio de 14 especies de microorganismos que conjuntamente que trabajan en un sistema complejo que es el suelo, donde todos se benefician de las actividades de los demás, que conforme al hospedero y al ambiente, algunos se van a presentar más que otros. Como lo vemos en nuestros campos, donde pues tenemos campos sanos sin presencia de enfermedad visual, pero también continuamos con campos donde ya vemos ligeros manchones en la producción y finalmente llegando a estos campos ya totalmente en abandono. La sintomatología y signos de neopestalotiopsis en fresa en la variedad frontera, albión y camino real es muy diferente, lo cual no sigue no rige lo que otras enfermedades, ¿no? De presentar manchas en, no sé, en nervaduras o manchas sobre el enmed o manchas, no sé. Para el caso de neopestalotiopsis no es así. Aún teniendo el mismo agente causal, es diferente la sintomatología que presentamos. Esto creemos que es por la diversidad de especies que se suscitan en el ambiente, para lo cual se plantean estos objetivos, que es colectar plantas sintomáticas y asintomáticas del Valle de Zamora, Michoacán, identificar las características microscópicas y macroscópicas. También vamos a evaluar la actividad patogénica de los microorganismos aislados y determinar las especies mediante las diferentes regiones moleculares. Vamos a relacionar la presencia de micorrizas en raíces con los suelos cultivados de fresa. Y finalmente, caracterizar las muestras de esos suelos por análisis físico, químicos y biológicos. Bien, para este proyecto entonces estamos evaluando 2 zonas de producción, que es el Valle de Zamora y el Valle de Marabatío, distribuidos por 8 municipios y 3 respectivamente. Bien, para ello colectamos nuestras plantas, las desinfectamos por medio de etanol al 70, hipoclorito de sodio al 10% y agua destilada estéril. Sembrada en 3 diferentes medios de cultivo: PDA, harina de maíz y B8. Posterior a su crecimiento, las caracterizamos microscópicamente, visualizando lo que conocemos como conidios, las estructuras reproductivas, purificando nuestras cepas y conservando para los diferentes análisis que posteriormente realizamos. Utilizamos nuestras cepas de hongo puro, hicimos la extracción de ADN por el método de cloroformo-fenol, la amplificación de PCR con las diferentes regiones a estudiar, secuenciación de ADN, análisis de datos, árbol filogenético, identificación de los géneros y en caso de especies. También una de las pruebas que hicimos fue la sensibilidad a fungicidas in vitro, esto con los diferentes grupos químicos de fungicidas más comúnmente usados en esos campos. Para ello utilizamos 3 dosis: la dosis comercial de campo, la mitad de esa dosis comercial y el doble de esa dosis comercial. También seguimos con el protocolo de la tinción de micorrizas, esto es con azul de tripán, para determinar el porcentaje de colonización de las mismas. Y procesamos las muestras de suelo, primero las secamos, tamizamos y almacenamos en sus muestras para posteriormente la determinación de las características químicas, físicas y biológicas. Todo ello bajo la norma 021 de RECNAP. Como resultado, bueno, de las 59 hicimos 76 puntos de muestreo y de ellos solamente en 59 obtuvimos microorganismos.
De ellos, 43 microorganismos provenían de suelos aparentemente enfermos o plantas aparentemente enfermas, y 16 de ellos de plantas aparentemente sanas. Obtuvimos microorganismos patogénicos como la literatura nos dice, como es el caso de Neopesalotiopsis, Fusarium, Phytophthora, Macrofomina, Coleoptrichum. También encontramos otros microorganismos como Alternaria, Aspergillus, Mucor, Cladosporium, Botrytis, Rhizopus, que también en la literatura nos dicen que se trata de agentes patogénicos, pero no afectan en los primeros estadios de la planta, que es la parte que estamos estudiando, evaluando. A su vez, también encontramos microorganismos benéficos, como la literatura nos rige, como lo es Epicoccus y Trichoderopsis. En el caso de Neopesalotiopsis también caracterizamos las colonias y los microorganismos, donde vemos pues, que fueron colonias de micelio blanco con presencia de acérbulos, y los conidos son conidos con 5 células, las 3 centrales son pigmentadas y las 2 células terminales son flageladas. Y bien, como parte de la identificación molecular, bueno, les comento, no fueron resultados contundentes, ya que algunos ADNs que secuenciamos no solamente nos arrojaban o nos identificaban el género y la especie, sino que nos identificaban diferentes especies. Entonces, para lo cual pues sí se necesitan más estudios para determinar bien esto, diferentes oligos más específicos o otro tipo de análisis moleculares. Por parte de la evaluación del porcentaje de inhibición de crecimiento medio, los controles que fue ningún impedimento o sin ningún fungicida, ¿no?, que se utilizó. En la figura B vemos los hongos inoculados, pero ya con el tratamiento que fue la mitad de la dosis recomendada del fungicida. En la figura C, la dosis recomendada, y en la figura B, el doble de la dosis que nos recomienda el producto. Obtuvimos estos resultados, que los resumo un poquito más adelante aquí, en donde vemos que las moléculas de control o el grupo químico que está controlando, como el metalaxil, solamente controla macrofomina. El tiabendazol controla Neopesalotiopsis y Fusarium. Ciprodinil y fludioxonil controla macrofomina y Fusarium. Carboxamida controla macrofomina y Neopesalotiopsis. Entonces, como recomendación de este experimento, damos que la rotación de moléculas sí es una opción para el control de las enfermedades. Para el caso de Neopesalotiopsis, bajo este experimento, es recomendable utilizar tiabendazol y carboxamida. Pero también no estamos cerrados a solamente a estos fungicidas. Existen muchísimos fungicidas en campo con diferentes métodos de acción que también pueden ser eficaces, al igual también de los de origen orgánico y de los de origen biológico, que también son muy buenos para el control de estas enfermedades. Bien, para el análisis del porcentaje de colonización de micorrizas, después de nuestras tinciones determinamos que el 80% de la micorrización se dio en los suelos aparentemente sanos, en los suelos donde las plantas venían sanas. Y solamente en los suelos donde las plantas venían enfermas o suelos aparentemente enfermos, solamente obtuvimos el 20% de la micorrización. Y donde encontramos diferentes estructuras como hífolas y como las mismas micorrizas. Bien, también en la caracterización del suelo, bueno, ya en un promedio de los municipios que se estuvieron estudiando, pues sí vemos algunos parámetros diferentes, que fue en comparación a los aislados y la clasificación del suelo, que se muestra a manera de conclusión más adelante, donde sí vimos diferencias entre nuestro aislado que colectamos y las diferencias del suelo. Hicimos la caracterización de Neopesalotiopsis, donde encontramos al menos 12 aislados con crecimiento micelial diferente, y se observó la mayor presencia de asociación micorrícica en raíces que provenían de suelos aparentemente sanos, así como también la prueba de 4 fungicidas de diferente modo de acción contra 5 de las principales especies que producen la secadera. Sí hubo una correlación, en donde los suelos con la cantidad media a baja de fósforo, calcio, magnesio y materia orgánica tenían poca asociación rísica y tenían mayor incidencia patógena. Bien, les agradezco por su tiempo que estuvieron, y bueno, también dejo aquí mis datos de contactos para cualquier información. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.